Listo, profesor. Buenos días. Hace ratito no lo saludé. Hola, Yadi, buenos días. Sí vi que como que entrabas y salías y todo bien. Es que cree que no me había percatado que el celular tenía los datos, estaba usando datos. Entonces dijo, ¿por qué? Porque se tuve que reiniciar el teléfono para volver a entrar y ya conectarlo. Sí, Está muy bien, Yadi, no te preocupes. Ok, ¿ya listos? Sí, sí va. Ok, bueno, a ver, repetimos. Una disculpa, ya que ahí nos quedamos. Entonces, ¿qué es un sustantivo? Quedamos que era un sustantivo. Son palabras que se usan para nombrar lugares, objetos o personas. Sofer, muy bien. Y los sustantivos pueden ser, Contables y no contables. ok, los sustantivos contables pueden estar en plural Sí, Sí, y en singular. también. Ok, los sustantivos no contables pueden estar en plural, no, No, siempre van a ir en, singular. ok, ¿qué es el plural? es cuando hace referencia a más de una cosa, más de una persona, Ok, y el singular, a uno solo. ¿cómo podemos identificar eso? La letra S. Ok, agregando una S con apóstrofe o sin apóstrofe. Sí, ¿Por qué? porque con la apóstrofe era de como de quién y con la S sí es de plural. Ok, indica una pertenencia, a quién pertenece algo, ¿sí? Sí, Ok, vamos muy bien. ¿Qué es un cuantificador? son las palabras que nos ayudan a expresar cantidades Sin, sin añadir un número. por ejemplo, Es money, few, many, few, a few, ok, much ok, y little y a little. ok. Existen, ¿se acuerdan que hablamos de, déjenme revisar, de que hay diferencias para identificar un sustantivo? ¿Cuándo voy a utilizar many, few, a few, much, little, a little? A ver, díganme cuantificadores en español. Muchos, pocos, unos pocos, Algunos, algunos, ninguno. este, A ver, Varios. varios, variados. Díganme cuantificadores que solo utilizamos en México. Un chorro, un titipuchal, un chingo, hartos. hartos. ¿Qué otros? un chingo, le digo. Ese es un chingo. ¿Qué otro? Hay uno igual que entre más gente, más grosero. Este también, por ejemplo.
Sí. Ese. ¿Qué otro? ¿Qué otros cuantificadores encontramos en México que solo, creo que solo se utilizan aquí? Bueno, vamos a quedarnos con eso. Pero sí, sí ya entendimos para qué sirven los cuantificadores. Sí. Para expresar cuánto hay de algo sin añadir un número. ¿Ok? Existen diferentes, por ejemplo, ¿cuándo utilizamos un chingo? ¿Cuando es singular o plural? ¿Sí me escuchan? Perdón, Pues, profe. Ah, no, no se preocupen, no. ¿Sí me escuchan? ¿Cuándo utilizamos los dos cuantificadores que tenemos ahí en el chat? Cuando es singular, ¿Sí, seguros? Por ejemplo, un chorro. Bajo esta lógica del inglés, ¿qué sería? ¿Un sustantivo contable o no contable? no contable, ¿Por qué? porque se está refiriendo a un chorro, a una cantidad, pero no especifica cuántos, ¿Y la cantidad está en qué? pues en los números. ¿En singular o en plural? Singular. En singular no decimos unos chorros, Unos ¿no? chorros. O unos chorros, ¿sí? Ya lo vamos entendiendo. A ver, esta, la que ya les había dicho yo, singular o plural, sustantivo contable o no contable. Profe, no se ve la pantalla, nada más la de los cuantificadores. Sí, ¿Está es que está escribiendo? en el chat, El chat lo puso. está en el chat. Por ejemplo, esa última, sustantivo contable o no contable. Es no contable, pero lo está expresando en plural. Eso está difícil, ¿eh? Sí, porque lo está, es incontable, pero también lo está poniendo en plural. Viva mi país. se entiende como a mucho, ¿no? Sí, Ah, ¿no? pero Como que a muchos. ¿Cómo que a muchos? ¿Sale? Es complicado, ¿no? Porque en México tenemos esta riqueza cultural que si le decimos esto a alguien de Estados Unidos o de Inglaterra va a decir, ay, ¿cómo que? O sea, no entiendo. Pero aquí a cualquier niño, a cualquier persona le dices, no, es que, no, ¿fuiste a Acapulco? Sí, ¿y qué tal está Acapulco? Ah, no, pues sí hay mucha gente. Sustantivo, contable. Sí o sí. Sí, Ok, profe. ahora, ¿cómo se llaman estos? Cuantificadores. Existe otra forma de añadir a nuestra gramática para los sustantivos. ¿Cuál es esa otra forma? Los que ya son un poquito más de mi edad o más grande, los 30 en adelante, se van a acordar de Laszlo Losla. ¿Saben quién es Laszlo Losla? los No, artículos. No, ¿cómo que no? ¿Quién dijo que no? ¿Y cuántos años yo tiene? tengo 45 y no sé quién sea. No, ¿cómo creen? ¿No? ¿No saben quién es Laszlo Losla? ¿No? Híjole, les voy a dejar de tarea que investigar quién es Laszlo Losla. No, ¿cómo que tampoco? Fer y Acema, ¿no? Ok, ahorita les digo. ¿Qué es un artículo?
Pues puede ser como un producto, Mande. pues como un producto o algo así. Es la palabra que va antes del sujeto, ¿no? El Ok. sustantivo. Antes del sustantivo, del sujeto. ¿Y esa palabra para qué nos sirve? Para determinar el género, ¿no? La palabra o el... Ok. Vamos, a ver, déjenle, voy borrando. Sí, estamos muy bien, muy bien. Es una palabra que acompaña al sustantivo. Ok, vamos a definirlo. Existen dos tipos de artículos en el caso del El inglés. y el indefinido. Eso, ¿quién fue? Yo, profesor. Ahí es que no alcanzo a ver, como no tengo la cámara prendida, existen dos tipos de artículos. ¿Cuál y cuál? El definido y el indefinido. Definido y el indefinido. Para que entendamos cuál es cuál, vámonos a la definición de qué es un artículo. Un artículo, bueno, en realidad es el determinado y el indeterminado, pero es correcto el definido y el indefinido. Un artículo es una palabra que, ¿qué? Si estamos hablando de determinado y indeterminado. Es que los determinados son el, eh, el, la Sí. y las. Las lolos, es un tipo de determinante actualizador. Ay, no se ve, ¿verdad? Sí, Actualizador o una categoría que hace referencia a qué? Así es, plural, singular, plural y singular más que nada. Que hace referencia al sustantivo. Muy bien, y si el sustantivo está en singular o en plural. Muy bien, muy bien. ¿Ya habían tomado cursos antes o tuvieron buenos maestros en la primaria? ¿Sale? Esto que les voy a poner en rojo es la definición de artículo. Ahí se las dejo del mismo color. ¿Sale? ¿Qué es un artículo? Porque ahorita les voy a preguntar. Ver si me regreso a la primaria. ¿Qué es un artículo? Repetimos ahí, es una palabra, un tipo de determinante que define o que indefine o que actualiza una categoría que hace referencia a un sustantivo y si el sustantivo está en singular o plural. Existen dos tipos de artículos, el artículo definido y el artículo indefinido. ¿Sí? En el caso del inglés, el artículo definido solamente se expresa en una palabra, que significa varias cosas. ¿Sí? En el caso del inglés, para el artículo indefinido, vamos a encontrar lo siguiente. El artículo indefinido, bueno, se los pongo en otra diapositiva para que lo puedan estudiar. ¿Va? Ok. Anotamos ahí artículo indefinido. ¿Cuál es el artículo indefinido en el caso del inglés? El que vamos a utilizar para sustantivos contables. ¿Sí? Se los voy a poner así, igual que lo hicimos la vez pasada, igual que lo venimos trabajando para que no se nos olvide. Muchachos, pregunta de examen. ¿Qué tipo de artículo se utiliza en los sustantivos contables? Indefinido. Eso es, muy bien. 20 puntos para Gryffindor. Listo. Ok, gramaticalmente vamos a utilizar sustantivos contables más
mi artículo indefinido. Hasta aquí, los que ya tienen noción ya saben de lo que estoy hablando. Y los que no tenemos noción, les presento al artículo indefinido. El artículo indefinido es a y an. ¿Sí? ¿Cuándo voy a utilizar el artículo indefinido a? ¿Cuándo voy a utilizar el artículo indefinido an? ¿Qué no definen estos artículos? Unos. Unos. ¿Unos qué? Cosas, lugares u objetos. Objetos. Ok. Una cosa, un lugar o un objeto es un sustantivo. Sí. Eso, pero así con seguridad, sí. ¿Sale? Para el caso de a, mi artículo a, ¿cuándo lo voy a utilizar? Cuando el sustantivo empieza con consonante. Ok, cuando el sustantivo empiece con consonante. ¿Sí? O, u, o, u. ¿Sí? ¿Cuándo voy a utilizar mi artículo indefinido an? Cuando el sustantivo empiece con Vocal. o, Vocal. h. ¿Sí? Por ahí dice, no, es que si es consonante, va la A. Y si es si es vocal, va con an. Pero a ver, el artículo indefinido en en, que es este que estamos viendo, más allá de que sea consonante o vocal en lo escrito, solamente es para facilitar ¿qué cosa? La pronunciación. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque es para facilitar la pronunciación. ¿Se acuerdan cuando vimos The Alphabet? Sí. Y que le decía, a ver, enciérrame de rojo las vocales y de azul las consonantes, o al revés, creo que era, ¿no? ¿Con qué se pronuncian las vocales? ¿Qué es una vocal? Una letra que se pronuncia con la boca. ¿Una consonante se pronuncia con la boca? No. ¿Con qué podría? ¿Qué son las consonantes? Letras, Con grafemas, letras. fonemas que se pueden pronunciar, más allá de que con la boca, por boca entendemos labios, dientes y Lengua. lengua. Ok. ¿Sale? Pero las vocales, existen algunas vocales que su sonido, sobre todo en inglés, no se puede pronunciar con la boca. Por ejemplo, A. Pronunciamos A y hacemos el sonido de la A con qué partes de la boca. A ver, hagan A. Sin gallo, ¿eh? Sin gallo. La garganta. Vamos De la A. laringe. ¿Y dónde va la lengua? No se mueve. A. Pegada al Ah, E. I. O. U. ¿Sale? Y para el caso de las consonantes, por ejemplo, la M, N, tenemos que mover nuestra lengua a ciertas zonas de nuestra boca, ¿sí o sí? sí. R, para poderles dar un sonido. Entonces, en Inglaterra dijeron, bueno, pues no nos vamos a complicar tanto, vamos a utilizar la A y la A y la AN, perdón,
para A consonantes y AN para vocales o H. Sale para facilitar la pronunciación. Se pronuncia igual perro que dog. No. No, ¿verdad? Se pronuncia igual dog que hot. Ah, ¿Por qué? Porque el inglés es un idioma de mayor pronunciación. Entonces, para estos artículos indefinidos, al momento de escribirlos, debemos de tener una diferenciación en el sustantivo. ¿Sí? ¿En qué tipo de sustantivo? En el no, en el sustantivo contable, perdón. ¿Sí? Por ejemplo, si yo les escribo el perro pequeño, es lo mismo que si yo les escribiera un perro pequeño en español primero. ¿Cuántos perros? uno. Ok. En inglés, ¿cómo traduciría el perro pequeño versus un perro pequeño? The little, no, the little dog. No sé, yo pues pregunto. De, The dog little. acuérdense que no lo puedo traducir tal cual, ¿eh? Entonces es the little a dog. El little dog. El pequeño perro. ¿Sí? ¿Y cómo no sé qué es el poco perro? Porque no podría decirse así. Y si yo le pongo there are a little dogs. Hay unos perros pequeños. ¿Y cómo no sé qué ahí dice? Había unos pocos perros. Es interpretativo, ¿no? Ahí el, ¿Qué debemos de interpretar? al sujeto o al sustantivo. Al sustantivo, muy bien. Por ejemplo, ya no para, aquí no podría decir hay unos pocos perros. ¿Por qué? Porque a little es un cuantificador ¿de qué? ¿Del singular o del plural? Del singular. ¿Cuál es el del plural? Ahí qué diría, there are a few dogs. Hay unos Hay unos pocos, pocos perros. hay unos pocos perros. Y se dan cuenta cómo el artículo ya nos da una forma determinada y una indeterminada. Sí. Ok, voy a borrar este ejemplo. ¿Sale? Ahorita regresamos a esta parte de los artículos, cuándo se utilizan, cuándo vamos a utilizar a y cuándo vamos a utilizar an, ¿ok? Ahora, vámonos a los sustantivos, perdón, a los artículos definidos. ¿Cuál es el artículo definido? The. Artículo definido, di, así. No. The, Ah, The. di, H. de E. y da, ¿no? ¿Sí o no? oh, oh, Sí. Según la pronunciación puede ser di, de o da y se escribe de. ¿Sí? Sí o sí. Sí. Por ejemplo, the strokes.
¿Conocen a The Strokes? ¿No? Es una banda muy buena. Deberían escucharla. The Big Mama, la película, The Movie. ¿Sí? Depende mucho, te les voy a decir por qué. De es qué cosa, un artículo, Artículo. un Un artículo artículo ¿qué? definido. Definido. ¿Cuándo vamos a utilizar de? ¿O qué indica de? Indica si se habla El, de la, qué, los. de una cosa o un grupo de cosas en concreto. Por ejemplo, ¿qué significa de? El, la, los. ¿Y qué son esos Artículos artículos? ¿Qué? Artículo. definidos. Por ejemplo, de significa las lolosla, ¿no? Las lolosla era un violinista en ¿cómo se llama? En Don Gato y su pandilla. Significa él. A ver, les voy a poner un ejemplo. ¿Así? ¿Así está bien? Él significa de. Sí. Sí. ¿Seguras? ¿Seguras? Él que está apareciendo Pues aquí. él tiene acento, ¿no? Ajá. Porque ese es el nombre. Ok, son. ¿Qué dice ahí arriba? Artículo. ¿Pero qué definen estos artículos? Si se habla de una cosa o grupo en concreto, Cosas. Si yo le agrego un acento a la E en él, estamos hablando de una de una persona, ¿no? Ok. Entonces, el de indica si se habla de una cosa o de un grupo de cosas. Por ejemplo, el perro, de dog, el grupo. ¿Qué estamos definiendo? El grupo. ¿Cuántos hay en el grupo? No sabemos. ¿Es un sustantivo contable o un incontable el grupo? Incontable, ¿Por qué? Porque está en singular. singular. Entonces podríamos utilizar el grupo, la niña, la banda de guerra, la zona militar, la papelería. Son sustantivos no contables. ¿Y qué vamos a utilizar? Un artículo definido o indefinido. ¿Se acuerdan que hablábamos que los sustantivos contables y no contables pueden utilizar cuantificadores? Que en ambos se utilizan cuantificadores. ¿Sí? No, ¿por qué? Ahora, decía, me parece que era, a ver, espérenme, híjole, no me quiero equivocar, pero me parece que era Miguel, que nos decía que era interpretativo. Para el caso del artículo definido, el público o el lector debe saber qué cosa, de qué está hablando, ¿sí? Si yo no sé de qué estoy hablando, no me va a servir. ¿Qué tengo que saber más bien, qué tengo que conocer para saber de qué estoy hablando? Identidad, para poder identificar al qué, al sustantivo. ¿Sí? ¿Sí o sí? ¿Cómo le doy identidad al sustantivo? Con el artículo definido, el, la y los.
Para identificar, a veces me debo de dar cuenta si el artículo es obvio. ¿Cuándo es un artículo obvio? ¿El perro es un artículo obvio? Sí. ¿Y cuál es el artículo? El artículo sería el. El, ok, muy bien, el artículo es obvio. Yo pongo the dog El perro. Pero y el artículo pertenece al género. masculino. Eso es. Masculino. Cuando el artículo es de dominio público. Por ejemplo, Las. No. los que, Sí. ¿sí? De Sheila. Los niños, ¿quiénes? Ellos. ¿Ellos quiénes? Pues quién sabe, pero son los niños, Los niños. ¿sí? Y cuando el sustantivo se menciona antes de la frase. Antes en la frase, perdón. Por ejemplo, si yo dejo nada más esto que aparece en azul, ¿qué dice? Es aburrida, ¿sí? ¿Quién? ¿Quién es aburrida? La película. ¿Sí? ¿Cuál es el artículo? ¿Para qué le faltaban los No lineos? vi las 11. Ay, no, de. El artículo es la, ¿Eh? ¿sí? Empieza a las 8 y termina a las 11. El artículo es la. Ah, Y ya tengo esa, Puedo ir haciendo esa definición de que se mencione antes de la frase, si es dominio público, si estoy hablando de algo obvio. ¿Cuándo voy a utilizar de? ¿Cuándo voy a utilizar este artículo definido? cuando hablemos de un sustantivo singular o plural. Ok, ojo aquí porque de este artículo definido se utiliza ¿con qué? Con todos los sustantivos. ¿Cuáles son los sustantivos? contables y no contables. Ok, singulares, plurales, contables, no contables. ¿Sí? ¿Cuál es la única condición que yo debo de tener al momento de la interpretación para utilizar de? Que el lector o la persona con la que estoy hablando conozca que esto de aquí arriba que está en verde y rojo, la identidad del sustantivo. ¿Cuál es la identidad del sustantivo? ¿Cómo identifico un sustantivo? Está ahí en rojito. Por el artículo. ¿Sale? Por la característica del artículo. ¿Dudas con los artículos? ¿No? Una, Ok, ¿qué es un artículo? Es una palabra que hace referencia al sustantivo y puede ser plural o singular. Muy bien.
¿Qué es un sustantivo? No sé, les está, a la que se, lo de lo que se están refiriendo. O- muy bien. ¿Qué es un cuantificador? Son las palabras que ayudan a expresar cantidades sin un número. ¿Qué es un sustantivo contable? Es lo que se puede, puedes agregar un número. ¿Cuál es cuál? Pues en cantidad de 5, 8, muchísimas cantidades y también pues los que llevan el many, el few y a few. ¿Pero ese es un sustantivo contable o un incontable? ¿Cuál? El que me estás diciendo. Es contable, Ok. ¿Tiene que estar en? plural. ¿Puede estar en singular? No. Sí, también. ¿Sí? Ah, pues Acuérdense sí. que el contable puede estar en Si usted singular. lo dice, entonces sí. El contable, el contable puede estar en singular y convertirse al plural. Ah, plural, ok. Y el no contable solamente va a estar Pues la en. va a estar en singular. Ok. ¿Cuáles van a ser las claves para identificar un sustantivo contable y un sustantivo no contable? Identificar, esto anótenlo ahí, identificar si la palabra está en Plural, en singular. plural, plural. Eso es lo primerito que debemos de hacer. ¿Sale? Vamos investigando si la palabra está en singular o plural. Lo primerito que hay que hacer. Si puedo poner un número antes de la palabra, es Contable. ok. Y si no puedo, es incontable. ¿De qué otra forma puedo saber si es plural o singular? Si la palabra tiene plural, le puedo añadir ¿qué cosa? La S, Una S, muy bien. O quedamos que una ES, ES. Si le puedo añadir una S, está en plural. 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 Y es un sustantivo. Contable. Eso es. A ver, ¿y de qué otra forma puedo darme cuenta si mi sustantivo es contable o incontable? Si tiene alguna cantidad, como algún número, ¿no? Por el tipo de De sustantivo. cuantificador. Si está en singular o en plural. Por ejemplo, much es lo mismo que many. Uy, ¿qué hice? No. ¿Por qué? Porque mucho es singular y many es plural. Ok, muy bien. Ahí vamos, ahí Otros vamos. puntos. Al revés, many es plural y much Es singular. singular. ¿Ok?